En el marco de la Expo tan sustentable, el día de hoy la Comisión Ejecutiva del Departamento de Comercio del Estado entrega un reconocimiento al doctor Martín Mundo Molina, creador del proyecto Vivienda Alternativa con Alternativa Sustentable para Comunidades Indígenas. Preside este evento el doctor Fernando Castellanos Carballo, presidente del Honorable Congreso del Estado. Preside la presencia del diputado José Guillermo Moreno Moreno, presidente de la Comisión de Economía del Honorable Congreso del Estado. Agradecemos la presencia de la maestra Marcela Iturbo Vargas, secretaria académica, con la representación personal del director de la Universidad Autónoma de Chiapas. También agradecemos la presencia de la diputada Gloria López. El diputado Isabel Enrique Brazos, presidente de la Comisión de Vivienda. El director Francisco Alberto Alonso Cabrera, director de la Facultad de Ingeniería de la En representación del secretario de Medio Ambiente y Historia Natural, el licenciado Jesús Antonio Guillermo Rodríguez, secretario de Medio Ambiente. Y también agradecemos la presencia del doctor Martín Mundo Molina. De manera especial queremos agradecer la presencia de los señores diputados, público en general que hoy nos acompañan. Sean todos bienvenidos. Escuchemos a continuación las palabras de bienvenida a cargo del diputado José Guillermo Moreno, presidente de la Comisión de Economía. Diputado presidente Fernando Castellanos, gracias por acompañarnos y estar actualmente como presidente de la mesa directiva. A la maestra Marcela Iturbo Vargas, representante del rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, gracias por estar presente. Y en particular al doctor Martín Mundo Molina, que es la persona que le hacemos un reconocimiento en su proyecto que ahorita presentará, que es de vivienda sustentable en comunidades indígenas. Saludo a todo el presidio, a invitados especiales de acá, mis compañeras diputadas, comunicadores, a representantes de la Cámara de la Construcción, a ciudadanos, empresarios de clubes industriales, colegas de los demás que vienen acompañando a nuestra comunidad. En un día muy especial hicimos esta expo ambiental por primera vez en la historia del Congreso del Estado y lo hacemos al final del mes de junio. Por las fechas que se conmemoran, que van relacionadas precisamente con el medio ambiente, con el cuidado de nuestro planeta, de nuestra madre tierra. 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente; el 8 de junio, Día Mundial de los Océanos; 17, Día Mundial de la Desertificación y la Sequía; y el día 27 se conmemora los bosques tropicales. Son fechas que en este mes se celebran en todo el mundo y que de alguna manera es para hacer conciencia, para hacer responsabilidad. Este Congreso del Estado, agradezco el apoyo que me ha dado la Comisión de Ecología, mis compañeros diputadas y diputados, pero sobre todo los 41 diputados que tenemos un compromiso con la parte fundamental que es el medio ambiente, nuestra madre tierra. Tenemos un gobernador con un liderazgo y con una política pública que va precisamente relacionada con Chiapas Sustentable. Presentó su plan estatal de desarrollo y mucho tiene que ver en todos los ejes de trabajo transversales. Es la parte de la sustentabilidad, tiene que ver con los residuos sólidos, el tratamiento de aguas residuales, el tema de lo que es cambio climático, el tema del medio ambiente. Y no nos podemos quedar atrás, el tema de la reforestación, un tema que mucho vemos por todos lados, miles y miles de arbolitos que se siembran y que realmente algunas decenas de ellos no es que logran sobrevivir. Es un tema que recomendamos hace unos días en el Día Mundial del Medio Ambiente. No quiero sembrar miles, quiero sembrar algunos o decenas, pero realmente lo debemos crecer. Y esa es la parte que hay que reconocer, que si el Ejecutivo tiene una responsabilidad de conciencia, también aquí el Poder Legislativo tiene que hacer algo diferente. Ya hicimos y abordamos la Ley de Cambio Climático, estamos en su reglamentación y ahora estaremos trabajando directamente con los ayuntamientos municipales, haremos una gira de trabajo por todo el Estado para estar
cerca de ellos, de acuerdo a las regiones socioeconómicas, y llevarlos y meterlos en esta corresponsabilidad. ¿Qué es lo que desea este Congreso del Estado? Que haya recursos etiquetados, que se respeten los recursos etiquetados para que puedan funcionar la parte de proyectos sanitarios, las partes de tratamiento, que haya gente con identidad, que tenga la carrera profesional, el servicio profesional de carrera, que tenga que ver con el medio ambiente, que esas áreas tengan recursos y que la gente pueda hablar el mismo tema que hoy nos trae precisamente a conmemorar el Día del Planeta, el Día Mundial de la Tierra, ¿verdad? Y que este Congreso del Estado pues se suma a ese trabajo que hace también el doctor Manuel Velasco. Vamos a ver la presentación de vivienda alternativa con tecnología sustentable. Es algo que está siendo reconocido a nivel nacional y a nivel mundial, y creo que valía la pena que si lo están reconociendo a nivel nacional y a nivel mundial, este Congreso del Estado pues hiciera entrega de este reconocimiento también. Así que enhorabuena, felicitar al doctor Mundo por este gran esfuerzo y todo su equipo de trabajo que lo ha logrado, a la DAMASH, al rector Jaime Vargas Escola, por el reconocimiento también, secretaria académica, a él por el apoyo que está dando, y sabemos que está sucediendo una transformación, esto es felicidad. Vamos a trabajar de la mano todos, junto con el Ejecutivo, este Congreso del Estado, la 65ª legislatura, y empezaremos a hablar muy pronto del tema de la huella de carbono, que es la que cada uno de ustedes está dejando durante este mundo donde estamos en la vivencia, sobrevivencia, y cada uno de ustedes debe tener conciencia de lo que está provocando hacia el calentamiento global en nuestra actividad de todos los días. Lo que pocos, si le hacemos la pregunta en este momento, van a saber que es una huella de carbono, la huella que dejamos nosotros al abrir las llaves del agua para bañar, para cocinar, al prender una lámpara, un foco, al tener un aparato eléctrico, al subirse al vehículo. Eso es precisamente la emisión que se de CO2, y la idea es de que todos sepamos a partir de las próximas semanas qué es esa huella de carbono individual. Va a haber una página de internet del mismo Congreso donde van a poder ustedes entrar y van a poder meter sus actividades ahí, una serie de datos, y comprometerse en individual para que entonces también podamos ayudar en sociedad, a la sociedad civil, al gobernador Manuel Velasco, y nosotros sumamos como aparato legislativo a este cambio y transformación por el Estado de Chiapas. Bienvenidos todas y todos a este evento, y vamos a dar paso a la conmemoración del doctor Bruno Moreno. Escuchamos a continuación las palabras del doctor Martín Molina, ganador del proyecto Vivienda Alternativa con Tecnología Sustentable para Comunidades Indígenas. Bueno, me acaban de indicar que solamente debo dar un agradecimiento, lo voy a hacer así, al final a los que gusten saber la explicación del proyecto es un proyecto muy interesante, así que por el momento les agradezco a todos los amigos, los familiares, los estudiantes, al director de la Facultad de Ingeniería, al representante, el rector, Jaime Vargas, al diputado presidente, al diputado Toledo, a todos aquellos que hicieron viable esta planeación, que lo único que, además de la satisfacción, que es muy importante para mí, es un poco difundir el proyecto, porque al final de cuentas lo que interesa es que este tipo de tecnologías vayan a donde deben estar, a las comunidades indígenas, en donde la gente necesita mucho del apoyo, porque no tienen agua, porque carecen de vivienda digna, y eso lo explica de todos. Así que muchísimas gracias por la asistencia, a familiares, amigos, estudiantes, a todos, a la prensa, muchas gracias por estar aquí. Escuchamos a continuación las palabras del diputado Fernando Castellanos Mayor, presidente del Honorable Congreso del Estado. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Quiero darles una cordial bienvenida a esta que es la casa de todas y de todos los chiapanecos, el Congreso del Estado de Chiapas. Pero sobre todo estoy muy contento el día de hoy de poderme dar la oportunidad de dirigirme a todos ustedes en este evento sin precedentes para el Congreso del Estado de Chiapas, un evento que sin duda va a marcar la pauta para el inicio de una serie de actividades en materia de sustentabilidad, en materia de
de cuidado del medio ambiente, en materia de impulsar nuevas tecnologías cuidadosas del medio ambiente, pero sobre todo que impulsen un desarrollo sostenido y sustentable en el único ánimo de que podamos seguir construyendo un Chiapas más verde, un Chiapas con mucha más vida y un Chiapas en el que a todas y a todos los chiapanecos se les tiene ese cuidado y la conciencia de que si no cuidamos el día de hoy el medio ambiente, vamos a tener verdaderas repercusiones en un futuro muy lejano. Quiero agradecer de manera muy especial a esta invitación a mi compañero, al diputado Guillermo Toledo Moreno, con quien juntos hemos compartido muchas experiencias, pero sobre todo hemos tenido muchos puntos de coincidencia en el ánimo de poder seguir elevando la calidad de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado y que muchos más entes institucionales se puedan involucrar en el fortalecimiento de la legislación que debemos iniciar por aquí en nuestro marco jurídico nacional. Saludo con especial afecto al doctor Martín Mundo Molina, que el día de hoy habrá de ser galardonado por este Congreso del Estado, a quien se le reconoce su aportación a la sustentabilidad de las viviendas chiapanecas. Saludo también en representación del secretario de Medio Ambiente, en Emilio, a José Antonio Guillermo Ríos, secretario de Medio Ambiente y Historia Natural, al licenciado Andrés Carvalho Bustamante, director del Instituto del Agua del Estado de Chiapas, al contador público Luis Fernando Torres García, encargado de la delegación de Semarnat en el Estado de Chiapas, y de manera muy especial quiero pedirles un aplauso y un reconocimiento a una amiga mía personal, una de las pioneras del cuidado del medio ambiente en nuestro Estado, una gran conocedora de las necesidades de la Universidad de Chiapas y que el día de hoy tiene la oportunidad de presidir la Comisión de Medio Ambiente en el Congreso de la Unión, a la amiga la diputada federal Lourdes Pérez. A mis amigas y amigos legisladores, muchas gracias. A la secretaria académica de la UNACH en representación del rector Jaime. Aprender del bosque para vivir es llegar al nivel más alto al que un ser humano puede aspirar. Quiero preguntarles que el día de hoy, y con el apoyo del taller de manualidades, de mis máquinas, de iluminación, de diplomatura, de la agenda ecológica reciclable, de energía eléctrica PIDE, de la planta de tratamiento portátil, de los vehículos ecológicos, de la equipo ecológica y de viviendas sustentables, hemos logrado hacer la exposición con motivo al mes de medio ambiente. Sin duda, junio es un mes que en el calendario anual tiene muchas festividades que conmemoran diferentes días relativos al cuidado del mundo. Y con esto les doy la más cordial bienvenida al marco de la primera exposición ambiental que llevamos a cabo en el Congreso del Estado. Este día es memorable, haciendo conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, en donde la promoción, la atención y acción política se suman al compromiso de alcanzar un equilibrio viable y equitativo entre el medio ambiente y el desarrollo, garantizando un futuro sostenible para nuestro pueblo. En Chiapas este día también de celebrarse porque contamos con muchas riquezas naturales. Esto es para todos nosotros un motivo de gran satisfacción para quienes convertimos en esta legislatura. Sabemos que las tareas de protección del medio ambiente son complejas y no están exentas de retos ni de dificultades. Aún tenemos mucho por hacer. Al tiempo hay que lidiarlo día con día, sobre todo con las restricciones que nuestra profesión mundial impone las limitaciones de los recursos financieros y materiales necesarios para dar la solución deseada a diversos y a veces muy complejos problemas ambientales. Es necesario sentirnos confiados en que seguiremos transitando con éxito por el camino hacia una sociedad ambientalmente sostenible, a pesar de las limitaciones y de la magnitud de tareas que tenemos por delante. La presente administración estatal que encabeza el gobernador del Estado, Manuel Velasco Cuello, desde sus inicios en la vida política de Chiapas, ha sostenido que es de vital importancia el principio de la sostenibilidad, paradigma y guía conductora del camino pacífico. Y con esto quiero reconocer la implementación a nivel educativo del programa de Educar con Responsabilidad Ambiental, que ayuda a que de manera obligatoria en los niveles de kinder, primaria y secundaria la materia de medio ambiente pueda ser una materia obligatoria en la currícula escolar. Es un reto para nosotros los chiapanecos el alcanzar resultados satisfactorios en los múltiples espacios de la política y de la gestión ambiental.
claro que Chiapas nos une para conservar sus riquezas y bellezas naturales. Y debemos de trabajar para apoyar, promover e impulsar fuertemente la protección del medio ambiente en nuestro estado, pues deseamos un mejor porvenir para esta y para las próximas generaciones. No debemos olvidar que vivimos en un estado privilegiado por sus bellezas naturales, por su rica variedad, pero sobre todo por ocupar, como lo hemos reconocido en otras ocasiones, el primer lugar en biodiversidad de nuestro país, aunque nuestros vecinos de Oaxaca ahí se quieren pelear el primer lugar. Nosotros debemos reconocer que Chiapas, sin lugar a dudas, es el pulmón más importante de nuestro país, y con esta corresponsabilidad debemos adoptar la coadyuvancia para empezar a ser mejores legisladores, mejores ciudadanos, mejores políticos, mejores niños y niñas en el cuidado y la preservación del medio ambiente. Les agradezco mucho, diputado Miguel, por esta gran oportunidad, y esta será la primera de muchas actividades que podamos tener relativas en este congreso, pero sobre todo agradecerle a cada uno y a cada uno de ustedes por su presencia y por la responsabilidad que van a compartir con nosotros en el cuidado del medio ambiente. Muchas gracias. En estos momentos se le hace entrega de una distinción por parte del Honorable Congreso del Estado, el doctor Martín Mundo Molina. Y asimismo se les entrega el reconocimiento por parte del Honorable Congreso del Estado. Sí, porque están... Por reconocimiento, diputado presidente, a los honorables miembros del presidio, muchas gracias por eso. Amigos, nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Y básicamente lo que voy a decirles es contarles rápidamente de qué va el proyecto. Hace 10 años empezamos con un proyecto para comunidades indígenas y quisiera que se pusieran a pensar un momentito en lo siguiente. Cuando hace falta agua en casa, 2 o 3 días después, no nos aguantamos ni a nosotros mismos. Ese es un tema que ocurre día a día en las comunidades indígenas. Este estado, un tercio del estado, está habitado por comunidades indígenas. Pero tienen una peculiaridad, viven en zonas altas,
comunidades dispersas y en una zona en donde no hay escurrimientos superficiales muy grandes. Entonces, llevar agua ahí con tecnologías convencionales es muy complicado o muy caro. Para tomar un ejemplo, llevar agua a la comunidad de Alental, en donde en este momento están desde hace 10 años disfrutando de agua potable a través de un productor de agua dulce, costaría 15 millones de pesos. El proyecto que instalamos ahí y que está funcionando y que los invito a que vayan a ver, costó 1,5 millones de pesos. Es agua potable, agua que se colecta de la lluvia, que tiene una serie de filtros que permiten potabilizar el agua. Una cosa que es muy importante, dentro del tanque hay fotosíntesis cero. Eso significa que está en una más completa oscuridad y eso permite que el agua pueda estar almacenada durante mucho tiempo. No hay producción de materia verde y tampoco hay proliferación de monstruos que puedan afectar la calidad del agua. Al salir el agua del colector, que es un colector muy grande, el caso de Yeretay tiene 15 metros de ancho, 30 de largo, 4 metros de profundidad, puede almacenar casi 2 millones de litros para la época de estiaje. Al salir de ahí, se logra el tratamiento a través de filtros naturales, especialmente grado CIS. Y luego vamos a grabar la comunidad de los niños, especialmente los niños y las señoras pueden visitar el agua potable. ¿Cuál es la ventaja? Hay menos ascariasis, menos dermatitis, menos problemas relacionados con enfermedades clínicas y sobre todo, que eso es muy importante porque abona al género femenino, que es que las señoras que son las encargadas de llevar el agua no tienen que recorrer grandes distancias para llevar una poca de agua y dejarse en calidad. Y los niños que acompañan a las mamás, pues no tienen ese objetivo de poder ver muchas. Así empezamos hace 10 años en el y desde hace 5 empezamos con un proyecto que se llama Casa Alternativa. Ahorita que les invito a puedan ver ahí atrás, les quiero pedir un aplauso al arquitecto Luis José Guerra Cañino, universitario de la por favor. Y forma parte del equipo de trabajo y que trabajamos esta idea de una casa sustentable que incorpora la cosmogonía indígena. Los arquitectos se metieron allí a convivir en los espacios de los indígenas, entendieron los 4 elementos griegos: agua, suelo, aire, ¿verdad? Fuego. Y el centro de la casa es el fogón ecológico. Eso no solamente da sustento, porque ahí se cocina, sino además da abrigo, calor. Es el centro de la casa. Y alrededor de la casa tiene un colector de agua libre con filtros, tiene un agua ecológico que separa de las materias fecales, no usa agua, y la orina se puede usar como elemento orgánico, tiene un fregadero ecológico que permite reutilizar las aguas jabonosas, tiene también, y que es muy importante porque lo enseñamos en la Facultad de Ingeniería, le agradezco al director de la Facultad de Ingeniería que presente todo su apoyo en este trienio, ha sido un apoyo muy importante del director, a quien también para él pido un aplauso. Este sistema utiliza solamente la energía del agua de fuego regado de calizas o flores en comunidades indígenas sin usar combustibles fósiles, sin usar energía eléctrica. Tiene también, aparte de eso, una estufa ecológica que permite hacer 2 cosas: usar de manera eficaz la leña, se consume menos leña, y además permite que el humo que se genera en la casa pueda sacarse al exterior. Esta es la casa que presento, es un proyecto y ahora estamos pidiendo la iniciativa privada, ¿verdad?, para que pueda invertir ahí en Alental, donde ya tenemos el conocimiento de la comunidad, estamos cerca de San Cristóbal, y a los que toman decisiones en el Estado y en la Federación para que puedan ver las 2 tecnologías que son completamente replicables, no solamente para Chiapas, sino para muchas partes del país y muchas partes de América Latina en la raíz que hace el agua. Muchas gracias. Señoras y señores, a nombre del Honorable Congreso del Estado, agradecemos la presencia de todos ustedes a este importante